Bueno, Emma, nos volvemos a ver las caras, aunque sea de forma virtual. Un proyecto que hemos estado dándole vueltas. Hemos cambiado de formato y hemos cambiado de nombre. Somos las... Bueno, Emma, nos volvemos a ver las caras, aunque sea de forma virtual. Por fin, nos ha costado, hemos de deciros que ha sido un proyecto que hemos estado dándole vueltas, hemos cambiado de formato, nos hemos unido al modo podcast, porque bueno, pues mola mucho, todo el mundo está en podcast, ¿cómo no vamos a estar nosotras? Y hemos cambiado el nombre, somos las psicomamis. Sí, efectivamente le hemos querido dar una vuelta, ¿no? Y lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, que jolín, nos encanta y escuchamos a otros compañeros y amigos del gremio que están en redes y están haciendo una labor, súper, yo creo, buena, tanto para la psicología, al margen de que esto te guste o no, y estar grabando y haciendo, pues eso, podcast. Creo que es una contribución muy buena, ¿no? Intentar llegar a la gente y sobre todo desde nuestro campo más concreto, que es el análisis de conducta, ¿no? Que hay mucho mito, mucha idea al respecto. Y bueno, pues si podemos contribuir a desmitificar muchas de estas cuestiones, llegar a la gente, realmente, pues compartir conocimiento desde además nuestra experiencia profesional y personal, pues mejor, ¿no? Perfecto. Ahora después os vamos a contar un poquito más, si queréis, del podcast, de cómo, por qué este formato, porque efectivamente lo que decía Gala, hemos visto que hay mucho contenido, pero hemos querido hacer algo diferente. O sea, dentro de lo mismo, que hay mucha gente hablando de esto, hemos querido aportar como nuestra parte diferenciadora. Pero bueno, sobre todo yo creo que ahora vamos a arrancar presentándonos, porque efectivamente pues esperemos que haya caras nuevas, que divulguéis, que difundáis nuestro podcast. Pero nada, vamos a presentarnos brevemente y si te parece vamos a contar cómo llegamos a la psicología. Venga, empezamos desde ahí. Pues mira, yo empecé en realidad queriendo estudiar medicina. Y lo tenía súper claro hasta que llegué a bachillerato, y yo creo que fue de hecho en segundo cuando dije, me entraban las dudas, ¿no? Pero sí tenía claro que quería hacer algo pues tipo asistencial, cuidar, atender, y bueno, pues personas de mi entorno que estaban dentro ya de la psicología y en concreto de la Universidad Autónoma, pues porque a mí me correspondía la Complutense, con lo cual... Ahora hablamos de eso, a mí también. Pedí cambio de expediente y bueno, pues me metí en la Autónoma. Y es verdad que los primeros años fueron un poco críticos porque seguí con mis dudas de decir dónde me he metido, aunque tenía ahí mis oasis dentro de la tormenta. Pues con como yo venía de ciencias, pues asignaturas, por ejemplo, como pues psicofarmacología o las neurociencias me gustaban mucho, se me daban bien. Y yo dije, bueno, pues aguanté ahí de decir, puede que aquí encuentre muy hueco. Pero donde vi desde luego la luz fue ya con María Jesús Froján y sus asignaturas, ¿no? Desde técnicas de intervención o clínicos. Bueno, pues ahí dije, bien, ahí encontré un poco el nexo de unión entre la psicología y lo que estaba viendo de la psicología, pero realmente con una base experimental, ¿no? Una base contrastada. Y dije, esto es lo que quiero hacer yo. De hecho, luego pues, hice el máster en ITEMA, en el Instituto Terapéutico de Madrid, donde ella estaba. También hice ahí las prácticas y ya luego ahí me quedé. Entonces, ha sido mi recorrido dentro de la psicología. ¿Qué nos cuentas de ti, Emma? Pues bueno, mira, luego ya os iremos contando, ¿vale? Tenemos Gala y yo, sin saberlo, hemos sido poco a poco pequeñas coincidencias, que lo ha titulado Gala. Yo creo que un día tendremos que grabar solo el podcast, solo de nuestras coincidencias.
Total. Pues nada, yo efectivamente me pasa lo mismo que a ti, llego a segundo de bachillerato, pero yo quería periodismo, que bueno, ahora entendéis a lo mejor por qué me gustan estas cosas. Entonces yo quería periodismo, publicidad, cosas un poco comunicación audiovisual, o sea, quería el mundo de esto. Previamente había pasado también por Bellas Artes, dedicarme, bueno, pues un poco a todo el mundo del teatro y estas cosas, que eso luego, bueno, pues como hobby, pero nada, entonces me pasa que en segundo de bachillerato hablo con el orientador y me dicen todos mis amigos, ¡buah, qué pesado este hombre! Está a todos diciéndonos que si queremos psicología, qué pesado, que nos deje. Y yo según llego le digo, hola, que yo, igual sí, cuéntame que igual me convences de tu profesión. Y yo creo que fue ahí como un antes y un después y dije, oye, ¿por qué no? Y entonces puse psicología en la autónoma porque yo no sé si me habían hablado que era como, no sé, como mejor, porque tampoco recuerdo dónde venía esa diferencia entre Complu y autónoma, pero yo también fue un cambio a nivel personal que dije, quiero romper con seguir con todo igual, quiero cambiar, quiero empezar de cero, y dije, pues ya está, a la autónoma. Hice el cambio de expediente, que también otro tema, en ese momento, madre mía, todo parecía complicadísimo. Y nada, entonces yo sí que es verdad que, bueno, como otras opciones, aparte de psicología, puse pues eso, periodismo tal, pero bueno, me dio la nota. Y a ver, sí que es verdad que recuerdo asignaturas, yo venía al revés, yo venía de ciencias sociales, me encantaba toda la parte de biología, pero claro, no podía hacer ese popurrí. Y entonces, claro, yo cuando llego allí y veo cuando vi todo el tema de los datos, análisis de datos, y decía, madre mía, o sea, ahí sí que pensé en tirar la toalla, pero era como, madre mía, o sea, yo no quiero matemáticas, o sea, que me he salido de esto. Pero bueno, luego apareció ya más estadística, todas las neurociencias, que efectivamente, de hecho, luego estuve dudando en meterme a neurociencia, o sea, hacer como la parte de la rama de esto o la clínica. Y ahí fue cuando acabo la carrera y efectivamente también otra cosa que nos une, pues voy a hablar con María Jesús Frojan y le digo, oye, que necesito que me digas si me quedo en el máster que será aquí en la autónoma o me voy al tuyo. Y me dice, ¿en serio me estás diciendo que yo te diga eso? Y le dije, es que no sé qué hacer. Y entonces, bueno, al final obviamente decidí yo y fue cuando llegué a ITEMA y nada, para mí pues eso efectivamente fue también un antes y un después, ese cambio de conocer realmente, porque yo no tuve la suerte de tener tantas asignaturas, no sé si de hecho creo que solo tuve una con ella, entonces venía de otros profes y demás, y de hecho estuve dudando con educativa, o sea, ya luego me especialicé un poco, pero no lo tenía claro, quería seguir siendo toda la parte de educación, y es por eso, por lo que luego cuando acabo el máster digo, yo esto no veo el futuro. O sea, de hecho para mí, hasta que he montado la clínica hace 3 años, para mí la psicología era un hobby. O sea, yo no veía que podía vivir de esto, me encantaba, pero yo tenía como mis trabajos y este era mi complemento. Y de hecho, pues en mitad de una crisis de estas que tú dices, yo me hago el módulo de infantil porque pienso que me había equivocado y yo necesitaba mi parte de infantil. Y entonces yo creo que es un poco lo que a día de hoy, que ahora también, pues eso, ahora cuentas tu gala, pero yo a día de hoy efectivamente he intentado ya al tener la clínica dedicarme a infantil. O sea, veo adultos, me gusta, me los pongo las mañanas y tal, pero mis tardes son infantil y adolescentes. O sea, hace un año una cosa así que ya me selecciono y solo cojo ese rango a ver si no me queda más, pues bueno, pero ya sí que efectivamente, porque es que lo tengo ahí. De hecho, en el máster recuerdo que, como anécdota también, en las supervisiones me decían, Emma, ¿qué te pasa? No eres tú. O sea, te estamos viendo fuera de la sesión y es que eres rara. O sea, me decía por aquel entonces David, que era el tutor, es que ¿qué te pasa? Si es que no. Y ya de repente me dice un día, oye, ¿a ti te gusta infantil? Y yo,
no sé, me dice, es que no suele ser un perfil que guste mucho, pero prueba. Y justo entraron, que todavía recordaré ese caso, claro, siempre, entró aquel caso de infantil y me dijo, ya está. O sea, esto era lo que necesitabas. Y entonces desde ahí he ido luchando por hacerme ese hueco, porque es verdad que, no sé por qué, pero yo creo que hay una habilidad terapéutica ahí que vinculo muy bien y por eso, pues eso, estoy en la parte infantil. Así que, ¿tú cómo lo haces? Bueno, o sea, yo es verdad que fue un poco al revés. Yo empecé mucho con pareja, por ejemplo, me gustaba un montón. También he llevado y sigo llevando mucho de conducta alimentaria, que también era otro tema que me apasionaba. E infantil iba viendo de vez en cuando y me gustaba, pero es verdad que tenía una parte que yo además, como doy clase en la europea también, doy una pequeña parte de dificultades, ¿no? En terapia infanto-juvenil, vamos a decirlo así, y una de las cosas que más les digo a los alumnos, ¿no? O sea, seamos realistas y es verdad que son casos que hay que trabajar mucho. Hay que tirar de creatividad, hay que trabajar en diferentes contextos, a veces adaptar tu trabajo, materiales a los diferentes entornos del niño, ya sea no solo en consulta, porque a veces he llevado casos en los que el niño no ha pisado la consulta. Y otras veces, pues sí, ¿no? Pero pues eso, en el cole, en casa, con los padres, con abuelos, con hermanos, entonces, es trabajoso, ¿no? Y entonces a veces, para mí un caso infantil equivalía a 4 o 5 de adultos, ¿no? Y a veces también el trabajar con los padres, que a veces era casi más problemático que con el propio niño, ¿no? Entonces eso me hizo un poco decir, cuidado, pues eso, seguía viendo otras cosas, o sea, no solo veía infantil, y de hecho todavía no, o sea, a día de hoy no solo veo infantil, ¿no? Veo adultos, veo parejas, veo trastorno de la conducta alimentaria, doy clase, y eso me permite a veces también coger oxígeno, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, me pasó con pareja, hubo una racha que solo veía parejas y acababas un poco saturada o solo viendo problemas de pareja, ¿no? Y digo, necesito coger aire, ¿no? Y que esto también lo recomiendo a veces, incluso la docencia, ¿no? El intercalar docencia con clínica no solo te permite estar actualizada y obligarte a actualizarte y demás, y no relajarte, sino bueno, pues es otro registro y otro formato, pues también me da mucho aire, ¿no? Mucho oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que cuando fui mami, pues claro, ya entiendes, pues los entresijos, ¿no? Entiendes muchas características disposicionales de lo que es la maternidad, la paternidad, los niños, todo el tema de cole, que ya hablaremos de todos estos temas, ¿no? Y entonces empiezas a entender mucho más su realidad, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez lo hablaba con María Jesús, ¿no? De decir, hombre, un psicólogo, cuantas más cosas y experiencias haya vivido, no son necesarias, no es un requisito necesario que tú hayas tenido, no sé, cáncer para poder tratar a alguien que está pasando por un proceso así, pero desde luego te acerca mucho a esa realidad, ¿no? Y conocer los detalles y muchas veces pues ya con poquita información que te cuenten las familias puedes hacerte una fotografía mucho más realista de lo que está pasando ahí, ¿no? O me permitió empatizar mucho más con las familias, ¿no? Es decir, pues yo antes era súper radical de, a ver, hemos diseñado esta economía de fichas y hay que hacerla así, 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 y no entendía y me frustraba de por qué no siguen mis pautas, por qué no siguen mis indicaciones y es sota, caballo y rey, y está claro que el niño funciona muy bien en cuanto se siguen las pautas. Bueno, es que hay que entender a la familia, hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? Es decir, es que esta familia a lo mejor no ha dormido nada esta noche, más el trabajo, más los otros 3 hijos que tienen, más... Entonces dices, pues igual hay que hacer una economía también fácil de implementar en esta familia. O sea, me permitió ver una visión más 360 de toda la realidad y eso me hizo decir, entenderles mejor y apasionarme más el tema infanto-juvenil, ¿no? Y llevar más casos, pues ya te digo, por tanto mi parte profesional como personal, ¿no? De la que ya hablaremos largo y tendido. Y de ahí surge también este espacio, ¿no? De, bueno, pues no solo poder ayudar a la gente que viene a consulta, sino incluso si esto pues lo damos a conocer o llega a más gente y que pueda ayudar desde un punto de vista u otro, pues genial. Es que además lo que estabas comentando, un poco del tomar aire, yo al revés yo digo, es que luego soy una friki de la maternidad. O sea, me describo así porque todo lo que hago, o sea, es continuamente, o sea, estamos intentando lanzar aquí en la zona de la zona norte, que estamos como un poco abandonados,
para lo bueno o para lo malo, una tribu de maternidad y luego voy a hacer talleres de infantil los sábados y es como... Y luego, claro, luego la parte que tú dices de que eres mami. Entonces, claro, al final, pero bueno, o sea, al final yo creo que un poco no sé cómo decirlo, ¿no? Como la reflexión es como, oye, pues mira, si me hace bien, otra cosa es que estés agobiado, ¿no? O voy a la puerta del cole y alguna mami, oye, mira, Emma, que me pasa esto, y claro, el otro día me dice, ay, perdóname que estás en tu hora libre, digo, no, digo, ni te preocupes, ¿sabes? Digo, a ver, a lo mejor me hablas de, no sé, digo, si no me gustara mi trabajo, digo, vale, digo, pero efectivamente, digo, para lo bueno o para lo malo me encanta. O sea, luego es otra de las cosas que siempre te preguntan, efectivamente, la gente de prácticas, que no solamente es el contenido, como yo les digo, la parte teórica la tenéis, cuando venís aquí a hacer prácticas, al final es más, pues el día a día, ¿no? De cómo desconectar y tal, digo, yo creo que ese equilibrio está, pero efectivamente, que hay veces que dices, Dios mío, o sea, yo solo veo maternidad, luego he ampliado un poquito más a perinatal, que hago lo de los grupos del himnoparto, que también, o sea, me chifla, entonces es como todo infantil, todo familia. Pero has hablado de equilibrio, es que es fundamental, ¿no? Porque es verdad, o sea, es que al final la típica frase que te dicen de no me estarás psicoanalizando, y yo siempre digo, primero, no soy psicoanalista y segundo, no trabajo en mi tiempo libre. Yo ahí sí que soy, o intento ser bastante tajante, porque es lo que dices, es que si no te absorbe, porque podríamos estar trabajando, analizando constantemente, ¿no? Y es una de las... Claro, antes lo he pintado como muy bonito de decir, bueno, pues entonces ser madre me permitió conocer mejor a las familias y dedicarme más a esto, pero también tiene sus contras. Compaginar, ¿no? Claro, y no solo compaginar, sino que luego, o sea, ante todo eres humana y pues eso, no duermes, o estás cansada, o estás estresada, o un día estás más tristona, o más enfadada, o no tienes tanta paciencia, y te viene el discurso tuyo como psicóloga de qué le dirías tú a una consultante, ¿no? Y dices, pues a lo mejor efectivamente tendría que corregir muchas cosas de mí misma, ¿no? Y te vuelves muy exigente contigo misma, de cómo gestionar las situaciones y demás, y entonces, claro, pues también me he tenido que reestructurar, o sea, no todo ha sido tan bonito y tan fácil, ¿no? Porque, bueno, pues me he tenido que reestructurar en muchas situaciones de relájate, que ante todo eres humana, que ante todo eres persona, también eres pareja, también eres hija de, también eres tal, entonces, bueno, pues compaginar todo ese equilibrio es difícil, pero necesario para que todo funcione y sobre todo nuestra propia salud mental, ¿no? Porque a veces es complicado. Fíjate, eso justo que has dicho, o sea, yo creo que esto me lo preguntó en el Psicofest una chiquita que me dijo, te he oído hablar, bueno, cuando dicen en ITEMA, me dice, te he oído hablar, ¿no? Como que es posible compaginar el ser mami con ser psicóloga. Y a mí era uno de mis principales miedos, sabiendo que me quería dedicar a infantil, yo decía, es que no sé si voy a poder, porque todos los casos de infantil van a querer venir por la tarde y yo tengo que conciliar, ¿no? Pero de lo que o sea, aparte de esa parte de conciliación, ¿no? Que ahora vamos, si quieres, hablar de ello, pero sobre todo justo lo que tú has dicho, el conciliar contigo misma para dividirte tu cabeza entre ahora soy madre, ahora soy psicóloga. O sea, el no meterte en ese aluvión de la exigencia del entorno, de ay, ¿haces eso? ¿Haces eso? Bueno, pues como psicóloga, bueno, o sea, déjame en paz. O sea, entiéndeme, como yo siempre pongo el ejemplo, digo, ya bueno, y el médico puede decir que no fume y el señor sale y se fuma un cigarro. Pues oye, es que también hay que ser personas y hay que separar y no estar, lo que tú dices, ¿no? No estar en esa tela de juicio por intentar decir, oh Dios mío, tengo que hacerlo. O sea, de ahí además ya, ¿no? Esa creencia de tengo que, no tienes que, o sea, tienes que ser tú y harás cosas bien, cosas mal, pero justo fíjate que me he sentido muy identificada en lo que dices, ¿no? Esa propia reestructuración de, oh Dios mío, no, mierda, lo estoy haciendo mal, no, esa fustigación es como, claro, relaja. Disfruta. Ejemplo, ¿no? Jamás usaré pantallas con mis hijos. Bueno, pues yo hoy tengo al mío malito y te lo he contado antes, ¿no? Le tengo viendo la tele ahora para que yo pueda trabajar. Pues es que todo depende, o sea, luego también relativizas, flexibilizas mucho las reglas, ¿no?
cuando vives el día a día y las circunstancias, ¿no? Y es verdad que a veces, pues eso, mi jueza interna decía, no, porque esto lo estás haciendo, lo que dices tú, ¿no? Lo estás haciendo mal o tal. Lo importante sobre todo es decir, vale, o sea, saber lo que estoy haciendo y con qué funciona, ¿no? Es decir, vale, sé por qué lo hago y que luego cada contexto es distinto, ¿no? Y entonces, pues, y cada niño es distinto, entonces saber un poco qué objetivo tengo yo, qué propósito, qué función estoy buscando y decir, pues mira, ahora que él esté tranquilo, que encima está malo y esté lo más cómodo posible y yo pueda estar trabajando también, conciliar, ¿no? Pues bueno, pues a veces tienes que tirar de recursos así, ¿no? Y decir, no, las pantallas, o sea, estas... cuando yo lo veo en redes también, que hemos dicho que hay gente que divulga muy bien, pero claro, en redes el problema es que hay tanta información y a mí me pasa, no sé si a ti te habrá pasado también con muchas familias que llegan sobrecargados de información y ya no saben qué hacer, porque no saben qué es lo correcto, porque unos les dicen A, otros les dicen B, otros dicen jamás premies con comida, jamás dejes las pantallas, jamás... Y claro, llegan como, no sé, ya en un cuadro casi de indefensión aprendida de no sé qué hacer, ¿no? Porque todo el mundo opina, todo el mundo critica y, entonces, y se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, saber sobre todo qué estamos haciendo y por qué. O sea, que yo creo que al final esa es la parte, la ventaja que tenemos el análisis de conducta, ¿no? O sea, al final es entender qué está pasando, por qué, y sobre todo ya hay muchas veces que yo creo que la forma de trabajar tuya y mía, sabiendo de dónde venimos, trabajamos igual, pero es que como está ahora muy de moda, ¿no? Que se empoderen con lo que están haciendo. O sea, es decir, mira, que hoy estás cediendo, vale, ok, bueno, pues si cedes hoy sí, mañana no, refuerzo intermitente. Sí, o sea, como el entenderlo, eso efectivamente, para que los papis también se empoderen y sepan qué están haciendo, por qué es malísimo pantallas, por qué es... Entiende el por qué y luego... ya está. Y luego, por otro lado, como yo digo siempre también, o sea, pues igual desde el análisis de conducta, todo lo que se aprende se puede desaprender y no pasa nada. Pues si hay algo que por lo que sea se ve que luego a futuro está mal hecho, pues ya tendrás ocasión de cambiarlo, ¿no? O sea, que al final es un poco entenderlo y que luego, bueno, yo creo que luego podemos también hablar en el tema de lo del podcast, ¿no? De cómo ha surgido, pero que efectivamente yo creo que también esto es un poco nuestro objetivo con todo esto. Con todo esto.